Gracias, Señor Jesucristo, gracias, Espíritu Santo. Nos despojamos en tus manos y en tu presencia, que permitas que podamos recibir y atestar esta palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Vamos a leer un Hebreos 9:1. Hebreos 9:1. Ahí, 1. Y nos dice el Señor de esta manera: ahora bien, dice, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario, ¿dónde? Terrenal. Un santuario terrenal. Pero recordemos que nosotros vamos por el celestial, pero está ahí terrenal. Porque siempre ha estado en la tierra, donde antes pues iban y entraban un sacerdote y les ponían una campanita. Esa campanita se las ponían porque si la persona no estaba bien a cuenta con el Señor, ahí caía y lo tenían que dejar jalado. Entonces no sé si han leído esa parte. Porque el tabernáculo, dice, ¿está qué? Estaba dispuesto, así en la primera parte, llamada, dice, lugar santo. Estaba, dice, el candelero, la mesa y los panes de la proposición, pero no la vamos a cambiar, quiero que entendamos. Pero ¿qué es lo que está siempre dispuesto en nuestra vida? El lugar santo. ¿Lo sabemos? Cristo Jesús. El Espíritu Santo. Dice, a la verdad el Espíritu está siempre dispuesto. Nosotros somos los duros, pero no lo vamos a cambiar. Quiero que entendamos, porque no, pero es que ahí está, sí, pero lo que está dispuesto no es un tabernáculo, no, es en nosotros. Porque recuerde que nosotros que somos templo y morada del Espíritu Santo. Repito, porque el tabernáculo, dice, estaba dice, dispuesto. El terrenal. Así, sí, pero quiero que entendamos que el Espíritu está dispuesto. Eso es lo que quiero que entendamos. O sea, yo entiendo lo que leímos arriba y lo que estamos abajo. Dispuesto, dice. Así en la primera parte llamada, dice, el lugar santo, estaba, dice, el candelario, las mesas y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, dice, estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía, dice, un incienso de oro y el arca del pacto cubierto de oro, dice, por todas partes, en la que estaba una urna de oro que tenía el maná, dice, la vara de Aarón, la que reverdeció, ahí está, que reverdeció, dice, las tablas del pacto. Eso es lo que había en ese momento. La tabla del pacto. Y fíjense que vamos a dejar la tabla del pacto. Pero si ustedes leemos, creo que en el 7 creo que leímos, creo que está donde dice el Señor que ahí estaban, que los mandamientos son escritos en las tablas del pacto. Pero Él dijo que esas cosas las iba a escribir, ¿a dónde? En el corazón. En el corazón de cada uno de nosotros. Pero vamos a dejarlo como tal. Y sobre ella, dicen, los querubines de gloria que cubrían el propositorio, de la cual, de propiciatorio, dice, de los cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Así dispuesta está, dice, estas cosas en la primera parte del tabernáculo. Entran, dice, los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Quiero que vayamos entendiendo. Aquí lo que nos está hablando es que nosotros tenemos un sumo sacerdote que fue una vez y para siempre, pero en este caso lo manifiesta, miren, y así dispuestos están, dice, dispuestas están estas cosas en las primeras partes del tabernáculo. Entran, dice, los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, dice, no sin sangre, la cual ofrecía, ¿por quién? Por sí mismo. ¿Por qué la ofrecía por sí mismo? Porque también era una persona en pecado o pecadora. Y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hay quienes pecaban por ignorancia. Pero ahora nosotros, en lo personal, ya hablamos nosotros, ya conocemos la palabra,
En nosotros ya no existe esa ignorancia. Si usted peca deliberadamente, pues sepa lo que el Señor lo sabe. Si usted tiene todavía problemas de egoísmo, el Señor lo sabe. Si usted tiene problemas de prepotencia, el Señor lo sabe. Y vaya poniéndole de cuantas cosas, espero que nosotros ya no las tengamos, ¿verdad? Dando el Espíritu Santo, dice, a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Pero quiero que entendamos una cosa. El que escribió en ese momento esto, él está hablando, pero quiero que sepamos que Jesús ya se había ido. Entonces, si Jesús ya se había ido, ya eso ya tenía cumplimiento. Pero vamos a leerlo como tal. Vamos a ver si lo vamos entendiendo. Repito. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote dice una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender, dice, con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Recuerden que lo que estaba en pie en ese momento era la ley. Lo vamos a ver, tal vez espero que lo entendamos más abajo. Era la ley. Quiero que entendamos que el Espíritu Santo ya había sido manifestado, porque lo podemos leer, creo que está en Hechos o Romanos, por ahí. Romanos creo que es donde ya el Espíritu Santo había sido derramado. Porque aquí no estamos en Romanos ni en Hechos, no, ya estamos en Hebreo. O sea, ya pasamos ese montón de libros, pero quiero que entendamos que hay cosas que están así y no las vamos a cambiar. Entre tanto, dice, ¿dónde estábamos? En el 8, ¿verdad? Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual dice es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan, dice, ofrendas y sacrificios. Y miren lo que dice aquí, que no pueden hacer perfecto. Quiero que entendamos que usted puede hacer cualquier sacrificio, puede hacer cualquier ofrenda, puede hacer cualquier pacto, pero nada de eso lo hace perfecto. Solo hay uno que lo va, oiga bien, perfeccionando. No es que somos perfectos a la vez, no, nos va perfeccionando. Ahí aparece perfeccionando, pero quiero que entendamos que lo que el Señor Jesús va haciendo en nuestra vida es santificándolo, porque nos dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Es santificándolo. ¿Basta? Según dice el cual se presentan ofrendas, dice, sacrificios que no pueden hacer perfecto, o sea, que no puede quitar el pecado. En cuanto a la conciencia al que practica ese culto, o sea, el que dice, bueno, yo ayuno porque con eso me voy a ir santificando, o porque voy para doblegar la carne, dicen ellas, o hago otro tipo de rituales, pero dice, repito aquí, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, o sea, la persona que está metida en ese rollo. Eso es lo que hay que entender, pero quiero que entendamos que ya leímos que eso no lo perfecciona en ninguna manera. Eso es lo que quiero que entendamos. Hay gente que va a estar viviendo, haciendo culto, prendiendo candelas, estando hincado, en ayuno, haciendo cosas humanas, pero no lo va a perfeccionar absolutamente nada de eso. Ahí vamos ahorita con el 10. Ya que consiste, dicen, ¿solo de qué? De comida y de bebida y de diversas alusiones y ordenanzas acerca ¿de qué? De la carne. Es la carne. ¿Qué significa la carne? Cuando usted no anda con el Señor. Entonces todo lo que hace lo hace en la carne. Y luego, ¿qué dice aquí? Impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, ¿qué está? Cuando dice la carne, quiero que entendamos que son cosas, costumbres o doctrinas de hombre. Pero estando ya, oiga bien, ya, porque ya estaba, en ese entonces ya estaba, pero ahí ellos hablan como que no, pero él ya estaba. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más que perfecto tabernáculo, no hecho de manos,
es decir, no de esta creación. Hablando de una persona o un ser celestial. Entonces quiero que entendamos, pero estando ya, dice, presente, o sea, hay gente que está esperando que Jesús vuelva, porque usted lo va a escuchar, no crea que eso es poquito, ¿no? Va a escuchar a personas que tienen, doctorados en las cosas de la Escritura, y todavía están esperando a Jesús. Y Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, les mandaré, dice el Consolador, o el Espíritu Santo, aparece en otras partes, y lo dice clarito, en el cual vendremos el Padre y yo a morar en ustedes, en cada uno de nosotros. Pero hay gente que todavía lo está esperando, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no están entendiendo, dice, pero estando ya, no es que va a estar, Él ya está, pero hay gente que sigue en esto. Pero estando, dice, ya presente, Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Estamos entendiendo? Está hablando de un ser celestial. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino, dice, por su propia sangre. Él era el cordero, Él era el sacrificio. Pero como antes hacían los sacrificios, mataban un animal, compraban incluso indulgencias. ¿Indulgencias o insurgencias? Indulgencias. Bueno, las compraban donde ellos creían o les habían hecho creer que con eso se les quitaba el pecado, se volvían a tirar otra vez y volvían a matar otro animal, y por eso el Señor se hastió de tanta cosa que el hombre había estado inventando por tal de seguir no dejando de pecar, sino siguiendo pecando. Usted puede tener una situación, puede pecar, pero usted me pregunta, bueno, yo le digo no, pero si ya pecó, le diría yo, abogado tenemos, que es el Señor Jesucristo. No le voy a decir yo, no, usted ya no va para el infierno, no, tiene derecho. Con tal usted vaya con un corazón contrito y humillado al Señor, usted pasa la vida eterna sin ningún problema. Y no por sangre, dice, de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Cuál sangre? La del Señor Jesucristo. Entró, dice, miren, una vez y para siempre en el lugar que santísimo. La gente, si usted mira en las partes, por ejemplo, lo que viene ahorita, la Navidad, la gente pasa recibiendo al niño Jesús. Jesús solo vino una vez. Y aquí, año con año, cree que Jesús vuelve. No, es una vez y está con nosotros. Eso es lo que quiero que entendamos. Entonces, miren, ahí está claro. Una vez para siempre en el lugar santísimo. No es que, Padre, voy para allá porque voy a volverme a sacrificar. No, una vez y para siempre. Es algo eterno. Habiendo, dice, obtenido, ¿qué? Eterna redención. Ese perdón. Él nos redimió. Él llevó en esa cruz todas nuestras dolencias, todas nuestras iniquidades. Creo que está, no sé si lo ponemos en el Isaías 58, 53 por ahí. Creo que está por el 4. Bueno, desde el 1 empieza, pero no lo leamos todo. Isaías 53 o 58, no me acuerdo. 53 creo que, ¿verdad? Pues 58 creo que es sobre el ayuno. Ahí. Miren, ahí lo que dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado y por herido de el Padre y abatido. Mas Él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones o nuestros pecados, de entenderlo. Molido, dice, por nuestros pecados, el castigo, ¿quién? El suyo y el mío, nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros. Quiero que miremos algo. Eso está en el Viejo Testamento. Después de esto creo que pasó Jeremías y todo lo demás, y eso no se había cumplido. Pero años atrás ya estaba manifestado lo que Él iba a padecer en el Nuevo Testamento. Pero ya estaba una profecía hecha. Eso es una profecía. Algo que a usted le diga ahorita que va a acontecer, que nadie lo haya mencionado, por decir en 200 años.
Esto era una profecía. Entonces quiero que por el 12 íbamos. El 9:12. Entonces quiero que entendamos que él ya se lo llevó. Si usted todavía no cree y sigue enfermo, bueno, yo no puedo hacer nada. Casualmente una persona hoy llegó, es pastor el de La Paz, estuvo en Jotérique según me explicó, y ha pasado unas situaciones tremendas. Eso fue lo que me estuvo explicando. Yo le digo, aquí solo hay una cosa, entrégale a su esposa al Señor, porque la está llevando a todos lados, y él me dijo, ya no hay que hacer. Le digo, está haciendo las mismas cosas de la mujer de flujo de sangre. Fue a cuantos médicos pudo, mientras tuvo dinero, le dije yo, y una vez que se encontró sin dinero, se acordó, o le vino a la mente que el único médico por excelencia se llama Jesucristo. Iba a él en el Señor, espero que le haya servido, pero él me dijo, esas palabras me han servido muchísimo y voy para allá. Espero que el Señor ponga su mano en esa situación. Repito, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino, dice, por su propia sangre, entró, dice, una vez para siempre en el lugar santísimo. Ya eso está hecho y finiquitado. Solo hay que tener un corazón contrito y humillado para recibir esa redención. Habiendo obtenido, dice, eterna redención, eterna. Él no cambia. Quienes hemos cambiado hemos sido nosotros, pero Él no cambia. Eso quiero que sepamos. Porque si la sangre de los toros, oiga bien, y de los machos cabríos y la ceniza de los becerros rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, dice, se ofreció a sí mismo, ¿cómo? Sin mancha al Padre. Limpiará vuestras conciencias o vuestros pecados, quiero que entendamos, de obras que muertas o malas, que es la que nosotros teníamos. Muertas, dice, para que sirváis al Dios vivo. O sea, quita Él esas obras muertas para que nosotros empecemos a dar fruto. Eso es lo que nos da a entender. Y para que sirvamos al Padre vivo. Así que por eso, dice, es mediador, miren, de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban, dice, la promesa de la herencia eterna. ¿Cómo se recibe esa herencia? Cuando Jesús va a la cruz. Entonces, cuando Jesús va a la cruz y ahí dice muere, quiero que entendamos, pero Él espiritualmente no murió. El cuerpo sí se quedó. Y luego bajó la tierra. Entonces, cuando Él muere, entonces nos quita esa carga de la ley o el viejo pacto. Y entonces recibimos el nuevo. Por eso hay una parte que ya vamos a leer donde dice que era necesario que llegara la muerte para que se cumpliera el pacto. Es como que usted, por ejemplo, su papá lo hereda y le dice a su papá, bueno, esta herencia es tuya, pero hasta que yo me muera. Esa herencia usted la tiene ahí, pero mientras su papá no se muere, o su mamá, cualquiera que lo herede, usted no puede tomar esa herencia. Una vez que él se murió, esa es suya. Eso es lo que nos da a entender esta palabra. Pero vamos a leer, nos da a entender ya en el 14, pero repito el 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Sí, Jesucristo, para que interviniendo esa muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban, dice, la promesa de la herencia eterna. Es la salvación que nos da Jesús. Porque donde hay testamento, están para que lo entendamos, es necesario que intervenga muerte del testador. Entonces era necesario que Jesús padeciera para que nosotros recibiéramos el testamento. Entonces vuelvo a repetir, terrenalmente, si su papá lo heredó y ya murió, eso es suyo, ya nadie se lo puede quitar. Si usted lo quiere regalar, pero eso ya es suyo. Y es lo que nos da a entender el Señor, ¿verdad? Porque ya hubo muerte del testador. Porque el testamento, dice, con la muerte que hace, dice, se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. O sea, si Jesús todavía estuviera en carne aquí, entonces eso todavía no tuviera cumplimiento. Pero Él ya no está en carne, sino espiritualmente en espíritu de nosotros.
Entonces ya esa herencia es nuestra. De donde ni aún, dice, el primer pacto fue, dice, instituido sin sangre. Había sangre, pero no de una persona, como el caso de Jesús, sino que solo de machos cabrillos y de toros y todo lo que había entonces. Porque habiendo, dice, anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, porque eso es lo que hacían ellos antes, y de los machos cabríos, dice, con agua, lana, escarlata, e hisopo, y roció, dice, el mismo libro, y también a todo el pueblo. Así ellos supuestamente santificaban al pueblo, pero sabemos que en esos casos lo único que hacían ellos, llamémoslo de esa manera, era tapar el pecado, porque el único que pudo venir a limpiar el pecado se llama Jesucristo. Diciendo, dice, esta es la sangre del pacto que mi Padre os ha mandado. Eso es lo que hacían los sacerdotes. Y además de esto, dice, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, o sea, los utensilios. Sí, correcto. Así dice, todo es purificado según, oiga bien, la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Sí. Fue pues, dice, necesario que las figuras de las cosas que celestiales fuesen purificadas, así pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que esto, que fue Jesús en la cruz. Repito, porque no entró, dice, Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino, ¿a dónde entró él? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante el Padre. Entonces, él es el único intercedor entre el Padre y los hombres, o entre Dios y los hombres, como usted lo quiera ver. Y no para ofrecerse, para que entendamos, muchas veces, como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre que ajena. Entonces quiero que entendamos, Jesús fue una líquida vez. Usted me pregunta cuándo nació Jesús. Para usted, cuando nació Jesús, me preguntaran, yo le digo, el día que llegó a mi vida, ese día él nació en mi vida. Cuando Zaqueo recibió a Jesús, ¿cómo se bajó? Dice que se bajó gozoso. ¿Por qué? Porque ese día lo recibió a Jesús. Jesús le dijo, lo que pasa es que lo miramos en la parte literal, hoy tú, le dicen, cenarás conmigo y yo cenaré contigo. Miren la diferencia. Tú cenarás conmigo y yo contigo. Eso es lo que dice cuando está esa comunión. De otra manera, dice, le hubiera sido, miren, necesario padecer que muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, vuelve a repetirlo muchísimas veces, miren cuántas veces, una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. No hay otro mediador entre el Padre y nosotros más que el Señor Jesucristo. Entonces, lo sigue repitiendo constantemente que no hay más y solo fue una sola ofrenda. Y de la manera, dice, que está establecido para los hombres que muera una vez, una sola vez, perdón, y después de esto, el juicio. Y también Cristo fue, dice, ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Miren la palabra, de muchos, no de todos. Aunque Él vino por todos, pero no todos quisieron con Él. Y lo podemos ver en Juan 3:17. Ya lo hemos leído, quiero que sepamos. Ya casi terminamos. Miren lo que nos dice. Porque no envió mi Padre, dice, a su Hijo al mundo, miren, para condenar al mundo. Quiero que sepan que las personas se condenan solas. Yo les voy a decir, por ejemplo, dos personas. Judas se condenó solo. No es que Jesús vino y lo condenó, no, él se condenó solo. La mujer de Lot se perdió sola. El Señor ya había determinado salvar. Así es con nosotros. Desde el momento que estamos aquí es porque el Señor determinó salvar. Si alguien se quiere caer en el camino, ya es otra cosa. Pero Él ya determinó salvarnos. Lo repito. Porque no envió mi Padre a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
¿Por qué no se salvan? Por lo que dice el 18. Miren, el que en él cree no es condenado. ¿Por qué? Porque creemos en él. Eso es lo que dice. Miren, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre. Entonces es simple, usted no quiere creer, entonces se va a quedar. Usted cree, pues vamos a la vida eterna. Yo espero que si me voy antes, allá lleguen, y si me voy después, allá encontrarlos. Terminamos con el último que estábamos en el Hebreos 9, creo que era 28, ese es el último. Con este cerramos. Así también Cristo fue, dice, ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y apareció, dice, por segunda vez, sí, aparecerá. Por segunda vez, dice, sin relación con el pecado. Él solo vino a morar en nosotros. Y ¿quién lo único que a nosotros nos redarguye? No es Jesús, sino el Espíritu, es el Señor a través del Espíritu Santo. Cuando dice, si alguien va a robar, ¿qué es lo primero que usted siente? No lo hagas. Pero usted lo primero que hace es voltear a ver si nadie lo mira. Y si lo hace, lo que hace es endurecer su corazón. Pero eso es lo que hace. Mire, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Los que no le esperan, pues no. Solo digámosle, amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos ha dado esta preciosa noche. Te pido, a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que permitas que la podamos atesorar en nuestra vida, pero sobre todo que seamos hacedores de esta bendita palabra. Sí, Padre, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad. Más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén.